Y viajamos directamente a Italia porque está Sergio Mora, él es periodista. ¿Cómo le va? Aquí estamos. Mira, hoy un día de final de invierno, soleado, que parecía casi primavera. Y Sergio, tuvimos la para, suerte antes de arrancar el reportaje, ¿qué tenés atrás tuyo? Porque me interesó la pintura. Sí. Eso. Mira, es un cuadro de familia, una virgen con el niño, que en realidad es mi mamá cuando era pequeña, mi mamá que nació en Buenos Aires, ¿no? Y una tía que vive aquí en Italia, y un poblado que se llama Arzignano, que está aquí en Italia. Un cuadro de familia. No, pero muy bueno. Sí, parece un Rembrandt. Sí, no, realmente. O sea, lo pintaron para su familia. Sí, se lo regalaron unos años después que se casaron mis abuelos, le regalaron este cuadro. Interesante, nos llamó la atención, Sí. así que queríamos arrancar por ahí. Lucas Morando. Sí, lo primero que me gustaría que nos cuente es qué siente las personas que están allá con respecto a la visita de Cristina, digamos. ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Le gusta que un presidente vaya a visitar al Papa? Bueno, todo lo que hace el Papa aquí está muy bien visto, partamos de esa premisa. Después, claro, no es que la visita de Cristina haya tenido primera plana, porque aquí visitan todos los días presidentes y personalidades y al Papa, o sea, es una noticia pequeñita en la cual inclusive se destacó un poquito la situación de Argentina, que no estaba muy bien, y en la cual, pero quedó muy claro que hay un feeling del Papa de gran cordialidad con con todas las personas a quien él recibe. Se habló también un poquito de los antiguos problemas, ¿no?, de vecinos, sí, entre Casa Rosada y Catedral, y que bueno, desde su subida a la Cátedra de San Pedro, con esto parecería que prácticamente se acaban estos. Pero justamente es una noticia no de primer plano, es una noticia pequeña que entra y que de todos modos, debo decir, para nosotros, especialmente un Papa argentino, es algo que nos ha ayudado mucho. Sergio, teniendo en cuenta el Papa y leí hace poco una encuesta que encargó la empresa, la cadena latinoamericana, en realidad la cadena para el comercio, para el mercado latinoamericano de los Estados Unidos, Univision, que dice que el Papa, por ejemplo, en Italia tiene el 99% de imagen positiva, o que el 99% de los consultados, al menos los católicos que se le consultó, sostienen que el labor del Papa es muy buena o excelente. Estamos hablando que solo el 1% dice que lo que está haciendo el Papa está mal. Sí. Y siempre en esta discusión de estos cambios que está generando el Papa, en ya un año de su gestión, de su papado, esos cambios que él lleva adelante o que quiere llevar adelante, ¿los va a poder ejecutar? ¿Realmente tiene las ganas de ejecutarlo o hay una interna muy grande que lo complica? Mira, el asunto es lo siguiente, en realidad el cambio ya empezó. Y empezó sobre todo porque es un cambio de estilo en el cual la misma curia romana, o sea, lo han apreciado mucho. No se ven casi más cardenales con cadenas de oro y cruces de oro, los autos. ¿Había cardenales con cadenas de oro caminando por la calle? ¿Y se la sacaron después de la gestión de Francisco? Sí, o por lo menos, sí, no, se la sacaron, sí. O sea, ya es difícil ver algunas ceremonias así muy oficiales, pero se ha entendido que el ambiente tiene que ser de austeridad y de discreción, y que el Papa además martilló muchísimo, ¿no? Dijo diversas veces que la diferencia entre la Iglesia y una ONG es que la Iglesia justamente, los sacerdotes, los obispos, los cardenales tienen voto de pobreza. Entonces, claro. O sea, puntualizó algo que se sabía, que nunca nadie había dicho que no era, pero introdujo un estilo austero que realmente... Es como un antes y un después, porque me cuesta creer el próximo Papa que venga otro Papa y que haga directamente todo lo contrario. Es como que ya puso una vara muy alta en ese sentido. Exactamente, lo demás, la reforma de la curia romana, de Lior, etcétera, son un poco consecuencias. Benedicto XVI ya había iniciado y estaba
con Elior y con todos los casos de abusos y demás, habían puesto habían creado una legislación. Por ejemplo, hemos sabido hace pocos días atrás que en los 2 últimos años de Benedicto, de la iglesia echaron a casi 400 sacerdotes por caso de abusos. O sea, el asunto ya estaba, la vía encaminada. Pero en Francisco lo que llama la atención es esa transparencia y ese amor evangélico que él tiene, que es un amor realmente que arrastra. Y ese es un cambio, no de música, porque no ha cambiado la doctrina de la iglesia, pero es un modo de interpretarlo distinto que a la gente le ha llegado mucho al corazón. El otro día el cardenal Herranz, dijo en una entrevista que nos hizo a la agencia CENI, para la cual trabajo, dijo: Francisco es un enamorado de Jesús y quiere que la gente se enamore de Jesús. Digamos que hizo como un arreglo a la música del Vaticano. Exactamente, la música es la misma, pero el modo de cantarlo es distinto. Sergio, yo le hago una consulta. Hace poco circularon algunas versiones de que el Papa había intervenido algunas cuentas del Banco del Vaticano, donde no se sabía exactamente la procedencia del dinero, y algunas cuentas incluso se vinculan con funcionarios de la Argentina y empresarios de la Argentina. ¿Se habla allá en Roma de ese tema, de la revisión de las cuentas espurias o secretas del Vaticano vinculadas con empresarios de la Argentina? Mira, con el caso de Argentina en concreto, no. El problema es lo siguiente de las cuentas del Vaticano. El Vaticano tiene, por ejemplo, un religioso. O sea, en realidad el IOR no es un banco, es un instituto en el cual los religiosos reciben su sueldo y pueden recibir también donaciones. El problema, y lo que es muy difícil, y que justamente se está trabajando mucho en eso, es que una persona puede darle a un sacerdote, no sé, 100.000 euros y le dice: bueno, mire, le doy 20.000 para su iglesia y después los otros 80 me los devuelve. Entonces, eso de ahí es un sistema de blanqueo de capital, de lavado de capital. Pero entra en una dinámica que es difícil, o sea, entonces ahora se está haciendo, no solo se está haciendo un control, sino que se contrató a una de las mayores consultoras europeas, la KPMG, sí. Que es para qué, porque, o sea, es normal que el Vaticano tenga dinero porque tienen obras de misiones en todo el mundo, tienen un montón de cosas. Lo importante y lo que el Papa quiere, y también lo quería Benedicto XVI, pero ahora se está logrando, es que haya transparencia, o sea, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Dónde va ese dinero? ¿Cuánto es ese dinero? ¿No? Y eso es lo que Francisco quiere. Sergio, ¿hay un cálculo estimado de cuánto es el capital que maneja este instituto? Sí, mira, por primera vez han presentado el balance hace unos 3-4 meses atrás. Yo en este momento no lo tengo presente, pero en fin, no es una cosa, o sea, es un pequeño país respecto a lo que es un gran país. En este momento no quiero dar una cifra porque no me la acuerdo, pero están publicados, o sea, y la publicación del balance ya es un primer paso importante en la línea de transparencia, porque además hay un problema moral por detrás, ¿no? O sea, el que es el Vaticano, o sea, la Iglesia de Jesús, no puede tener una contabilidad, o sea, hace 50 años atrás, inclusive pasó con Madre Teresa de Calcuta, alguien le dijo: pero el dinero que usted recibe no se sabe. Y Madre Teresa dijo: yo no sé de dónde viene, pero sé que lo uso bien. Correcto, eso podía ser 50 años atrás, o con una monjita, pero no es posible para el Vaticano. O sea, se necesita una transparencia y estar de acuerdo a los cánones internacionales de finanza y de lucha contra el lavado de dinero. Y en ese sentido se han hecho pasos enormes y aún quedan pasos por hacer, y los van a hacer porque el ejemplo ya fue dado, o sea, la línea ya fue tomada. Ahora, ¿eso no causa mucha resistencia dentro de los sectores más conservadores del Vaticano? ¿Que venga un papa argentino, jesuita, y les quiera intervenir a auditar las cuentas? Mira, normalmente, o sea, todos los cardenales que yo he visto y demás, todos muy, muy contentos con Francisco. Claramente hay alguno que no lo estará, y claramente habrá alguno que tiene algún dinero negro o no muy limpio en el IOR, que tampoco estará muy de acuerdo de la limpieza que van a hacer de las cuentas, porque además cuando se habla de dinero, o sea, ya no es una opinión, o sea, hay gente que realmente se pone muy complicada. Pero la decisión está tomada, o sea, es un camino emprendido que creo que no se puede volver atrás. Sergio, te hago la última consulta, vos que estás ahí en el día a día en el Vaticano. Recién con Lucas nos planteamos una duda. Francisco, ¿realmente tiene injerencia en la política argentina o realmente habla con todos, tiene diálogo con todos, pero le da lo mismo quién es el próximo presidente?
No, él es, en ese sentido, él es una persona que está muy allá de cualquier política y cualquier cosa. Es más, estuvo, por ejemplo, la última carta pastoral de él, ¿no? El Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica. Hubo quien incluso dijo que no, que él era marxista y no sé qué, lo cual es una barbaridad. Pero, sobre todo, y esto se ve muy bien, él tiene una visión muy evangélica de las cosas. O sea, él nunca ha dicho la propiedad privada está mal o no, él dice el que tiene dinero tiene que compartirlo. O sea, pero no es porque es una cuestión de propiedad privada o no de propiedad privada, es porque es la generosidad de la persona. Claro. O sea, él apela a los corazones y cuando habla de un orden injusto se refiere no que hay que hacer un cambio de estructura, pero sobre todo hay que hacer un cambio de corazones y entender la solidaridad, globalizar la solidaridad, que inclusive lo había dicho Benedicto XVI. Ahora, después, claro, normalmente uno ve que lo que el Papa dice está quien lo tironea de un lado y quien lo tironea del otro lado, o sea, como los chicos cuando le tiran el saco a papá, 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 quiero esto, papá, papá, quiero lo otro. Y eso, bueno, es un poco inevitable, pero yo creo que él está muy, pero muy por encima de todas las cuestiones políticas, inclusive de orden internacional. O sea, es algo muy curioso. Sí. Mora, le hago una última cortita y ya cerramos. Yo lo escuché al principio decir que no había salido mucho en los diarios el tema de la visita de Cristina, pero sí que salían otras noticias que no eran en general muy buenas. ¿Qué se dice allá de acá? ¿Qué lee usted en los diarios de Roma? Mira, de Argentina los últimos días salieron algunas cosas justamente sobre la devaluación que hubo, que inclusive se habló que era algo parecido a la quiebre del 99, que evidentemente no estábamos, gracias a Dios, no fue. Pero yo creo que para nosotros acá, tener un papa argentino, al menos los que vivimos acá, nos ha ayudado mucho, porque el problema de los tango bond realmente nos había hecho quedar un poco mal. El otro día tomé un taxi y conversé un poquito en italiano y en un momento cuando bajé me dice, ¿pero usted es argentino? Yo dije, sí, ¿cómo sabe? Y dice, porque habla como el Papa. Entonces me dio gusto en el sentido de que, bueno, ya cuando uno habla de argentino no es que te dice, yo que tenía los bons, que me dejaron sin dinero, sino que está la figura del Papa y una persona de gran honestidad, ¿no? Entonces eso de ahí indudablemente nos da mucha alegría. O sea, en vez de compararlo con Maradona, lo comparan con el Papa, ¿está bien? No, porque Maradona también, cada tanto, o sea, Maradona lo quieren mucho, pero debo decir que especialmente por el caso del default y demás me ha dado. Y después no se sabe mucho más, todavía se cree que Argentina ha superado la crisis, pero el que conoce un poquito más sabe que todavía la dificultad es grande, sobre todo que hay mucha inflación, eso sale en los diarios de aquí, y que los datos que se manejan del Instituto de Estadística son datos que no son confiables. Ese es otro dato que aquí es muy manejado. Sergio Mora, periodista en el Vaticano, en Italia, en Roma. Muchas gracias por estar con Infobae TV y aclararnos un poquito cómo es el día al día del Papa Francisco. Mira, el Papa todos los días, al menos nosotros como agencia de noticias, esperamos la homilía que tiene en la mañana. Mora, sí. ¿Le puedo pedir algo antes de que nos vayamos? ¿Puede presentar usted la tanda y decir volvemos en un rato en Infobae? En italiano. En italiano y nos despedimos con eso. En italiano. A fra un attimo ci vediamo. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos.